En esta sección estaremos viendo sobre los gráficos dinámicos, cómo crearlos. Un gráfico dinámico es muy similar a un gráfico estático. La diferencia es el tipo de movimiento o los filtros que se puede aplicar a un gráfico dinámico y la forma como se crea. Por ejemplo, tenemos esta información que es una tabla de datos, o podemos hacerlo directamente desde un rango de datos. Para ello tenemos que seleccionar el rango de datos o la tabla que queremos utilizar. Nos dirigimos a insertar, indicamos gráfico y tenemos gráfico dinámico y tabla dinámica. Podemos agregarlo de manera directa o creando el gráfico dinámico con una tabla dinámica. Si indicamos seleccionar gráfico dinámico, nos selecciona la tabla, nos indica el rango que le hemos indicado y podemos agregar nueva hoja o crear nueva hoja de cálculo. Aceptamos en crear nueva hoja y, como vemos, nos crea el gráfico dinámico y la tabla dinámica. Entonces, en este gráfico dinámico, como vemos, tiene las herramientas de una tabla dinámica. Si nos dirigimos a diseño, también tiene las herramientas como un gráfico estándar o un gráfico estático. Podemos seleccionar los datos o podemos cambiar el tipo de gráfico, por ejemplo que sea de barras. Aceptamos y podemos mover el gráfico, todas las opciones posibles que un gráfico estático puede realizar. Entonces, la diferencia de un gráfico dinámico es que maneja una tabla dinámica. Por ejemplo, si seleccionamos país por género y en valores lo agregamos el salario, vemos cómo nos crea el gráfico de barras. Si vemos cómo nos crea el gráfico de barras. Además, si quitamos país y ponemos en filtro, tenemos la opción de filtrar nuestro gráfico dinámico. Como vemos, esa es la diferencia, que podemos utilizar un gráfico dinámico de manera más rápida a un gráfico estático que tendríamos que estar calculando la información desde una determinada información de datos que estamos manejando. Es muy similar si nosotros indicamos insertar gráfico dinámico y tabla dinámica. Indicamos que nos acepte y nos crea el gráfico dinámico. Anteriormente se podía crear de manera interna sin la tabla dinámica, no se visualizaba, pero en versiones actuales sí se puede visualizar la tabla dinámica, o se puede crear de dos tipos, de forma que en general es lo mismo, que nos permite realizar. Si vemos esta información, ese gráfico dinámico, podemos generar nuestro gráfico dinámico. Podemos indicarle que tenga un gráfico de barras, aceptamos, y nos faltaría el salario anual sumar, y vemos que nos muestra el gráfico que estamos teniendo de la misma manera en esta información. En país borramos para que lo veamos de manera similar. Gráfico dinámico, si vemos, es muy similar. Lo mismo se puede agregar los elementos a este gráfico. Hay algunos gráficos que no permiten realizar desde una tabla dinámica, por el motivo que tenemos que adaptarlo a la estructura que pide cada gráfico. Eso dependerá cómo uno lo quiere adaptar y qué elementos quiere mostrar.